uno al otro. Levantó la vista y vio los trajes que usaba su familia, que estaban colgados en el altar alto en la tumba hacia el frente. La tumba era majestuosa y abarcaba un área grande, pero todo lo que estaba enterrado en su interior era unos pocos trajes y sus pertenencias que tenían cuando estaban vivos. Sus cabezas aún estaban en exhibición en el templo destinado a los pecadores en Sia, mientras que sus cuerpos probablemente habían sido devorados por lobos salvajes, en medio del caos. Levantó su copa de vino mientras el vino fuerte causaba una intensa sensación de ardor en la garganta, que se sentía como quemar carbón. El viento sopló en el gran palacio, haciendo que las cortinas se balancearan de lado a lado como las mangas que usan los bailarines. La línea de visión de Yansun todavía estaba clara. Su rostro delgado y guapo estaba ligeramente rojo. La mirada en sus ojos era brumosa, después de haber pasado por las diversas vicisitudes de la vida. En solo 2 años, lo habían llevado al punto de fatiga extrema. Su vida entera parecía estar llena de obstáculos en el camino. Gradualmente, las personas en su vida se fueron, una por una, hacia diferentes direcciones, aunque habían partido juntas en sus viajes. Padre, pronunció, rompiendo el silencio, mientras sentía una sensación de calma. Padre, me mentiste. Yansun miró el retrato en el altar. La imagen de su padre era vívida. Miró al hombre al que había idolatrado cuando era niño y dijo en voz baja. Dijiste que Yanbei era una utopía, el lugar más libre y próspero del mundo. Dijiste que todo lo que hiciste fue por la continuidad de las generaciones futuras, pero te equivocaste. Estabas completamente equivocado. Destruiste a Yanbei y a ti mismo, junto con la familia Yan. Durante mis 8 años en Zhenguang, sobreviví a todos por mi confianza en ti y por los sueños que abrigaba. Sin embargo, cuando volví a Yanbei después de pasar por tanto, no sabías lo decepcionado que estaba. Yansun estaba sin emociones. El palacio quedó envuelto en silencio. Miró en silencio el retrato de su padre mientras continuaba. Hay paredes por todas partes. Hace frío. Sin embargo, te aislaste y construiste tu propia utopía entre las grietas. ¿Sabes lo ingenuo que era esto? Por eso, el emperador no pudo tolerarte más. El mundo no pudo tolerarte más. Incluso tus subordinados te traicionaron, porque no eras lo suficientemente poderoso como para completar incluso lo que el emperador no podía. Mayor que padre, maté al señor Wu y Lady Yu porque aún acarreaban tus últimos deseos. Se convirtieron en obstáculos para mi progreso. Les di oportunidades, pero no las atesoraron. Maté a Wang Wan porque Datong la señalaba como su nueva líder. Siempre que ella anduviera alrededor, Datong no moriría. Maté a mis propios subordinados porque estaban ciegos, y aún así mantenían unos puestos tan altos. Maté a mucha gente. Estoy más cerca de mis sueños hoy. Yansun alzó la mirada y vació otro vaso de vino. Lo rellenó y vertió su contenido al suelo mientras murmuraba palabra por palabra, «Padre, no seré como tú». Yansun se puso de pie cuando se giró para irse, la parte inferior de su atuendo rozó el suelo, barriendo el polvo en el aire. Estaba tranquilo mientras daba pequeños pasos, cada uno de los cuales reflejaba su determinación. La luz de las velas brillaba sobre su cuerpo, formando una larga sombra. Los santuarios de los guerreros de Yanbei estaban detrás de él, compuestos por sus padres, sus hermanos, sus antepasados, los súbditos leales de la nación, el señor Wu, Lady Yu, Xiaoe, Wang Wan, Biancang, Sirui, Adu, los líderes del ejército de Xiuli que se habían sacrificado mientras defendían a Beisuo, como Wu Danyu y Feng Ting.
Muchos pares de ojos parecían mirarlo mientras salía del palacio paso a paso, mientras abandonaba el lugar donde residían todas las almas muertas. Sus pasos eran firmes y no mostraban ningún indicio de remordimiento o vacilación. Sus ojos eran de un tono negro cuando los vientos fríos le dieron la bienvenida. Recordó la noche en que abandonó Zhen Wang, cuando Achu regresó desinteresadamente para rescatar a los soldados de la guarnición del emisario del suroeste que estaban atrapados en la capital. Quizás, desde ese momento, él había predicho que las cosas habrían resultado de esta manera. Sus aspiraciones y creencias eran diferentes e irreconciliables, lo que significaba que estaban obligados a distanciarse más a medida que caminaban por caminos diferentes. En última instancia, había un precio que pagar para lograr los sueños de uno. El precio que había pagado era que ya no era el hombre que ella había imaginado que sería. Comenzó a sentirse débil por todas partes, pero reprimió estos sentimientos despiadadamente sin pensar más. Achu, cuando te giraste para irte, supe que estabas destinada a no seguirme en esta vida. Estabas destinada a caminar por el sendero moralmente recto, mientras que yo no podría distanciarme de la vida del derramamiento de sangre. No pude volar contigo, por lo tanto, quería romper tus alas para mantenerte a mi lado. Sin embargo, todavía he fallado. Achu. La voz baja hizo eco en el gran palacio. El hombre estaba de pie junto a la entrada mientras la fría y pálida luz de la luna brillaba en su rostro, coloreando un tono de blanco. Cerró los ojos lentamente y con calma, frunciendo el ceño mientras reflexionaba solemnemente. Achu, todavía volverás. La luna estaba medio cubierta por la capa de nubes, lo que dificultaba el paso de los pájaros. Se paró en la cima de la montaña mientras sus ojos recorrían toda la tierra de Yanbei. Pensó para sí mismo en voz baja. Tal vez, ella nunca volverá de nuevo. Su Majestad. Aying apartó a los guardias cuando intentaron detenerlo. Tropezó al lado de Yansun cuando se arrodilló en el suelo, gritando de manera agitada, Su Majestad. Está nevando mucho en Longjing, y las puertas están cerradas. Las tropas de Xia los han rodeado durante muchos días. Ella no podrá tolerarlo más. Yansun permaneció en silencio mientras miraba las majestuosas montañas frente a él, cayendo en un pensamiento profundo. Majestad, la señorita lo ha seguido durante muchos años, arriesgando su vida por usted. Todos sabemos qué contribuciones ha hecho. Su Majestad puede realmente soportar matarla. Ha olvidado lo que dijiste anteriormente. Aying hizo una reverencia repetidamente mientras suplicaba, con los ojos inyectados en sangre, Su Majestad, por favor tenga piedad. Se lo ruego. Aying. Yansun abrió la boca cuando al parecer se dio cuenta de su existencia. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿de qué manera puedo salvarla? Aying respondió con alegría. Abra las puertas de Longjing y envía a las tropas para reforzarlas. Antes de que él terminara, Yansun respondió. ¿Crees que ella volverá incluso si abro el paso Longjing? Aying se congeló mientras pensaba por un largo tiempo antes de murmurar. Entonces, podemos abrir los canales a lo largo de las fronteras del sur que llevan a Tang. Podemos dejar que se vaya por esa ruta, a través del paso Tangshui. Por el sur, respondió Yansun con voz calmada mientras seguía preguntando, ¿eso significa que ya no volverá? Aying se quedó completamente sin palabras. Yansun sonrió y preguntó. Eso significa que la perderé para siempre. En la noche fría, Aying sintió un sudor frío en todo su cuerpo. Después de un largo rato, se levantó de un salto y se giró para correr mientras gritaba. Persuadiré a la señorita para que vuelva.
Yansun no lo detuvo, ni siquiera lo miró, optando por permanecer en su posición original en silencio. Las nubes oscuras cubrían la luna. Estaba a punto de nevar de nuevo. Achu ya no podía soportarlo. Muchacha tonta, ¿por qué no vuelves entonces? Frunció el ceño y pensó como un niño inocente, aparentemente engañándose a sí mismo al eliminar todas las razones políticas que habían llevado a los acontecimientos de hoy. Era como la forma en que luchaban cuando eran jóvenes. Cuando uno de ellos se fue, el otro pensaba, ¿por qué no vuelves? Está frío afuera. Si el tiempo lo dijera, Achu, todavía elegirías enredarte conmigo. Predijiste que acabarías en este estado hoy. ¿Qué tan profundo fue tu odio hacia mí? Su Majestad. Una voz baja y respetuosa sonó desde detrás de la espalda de Yansun. Por favor, abra el paso por las fronteras y deje que la general Chu se vaya. Yansun se congeló y se giró, mirando hacia Chen Yuan. ¿Qué pasa? ¿También intercedes por ella? No intercedo en nombre de la general Chu, respondió Chen Yuan con calma y continuó, lo hago en nombre de su majestad. Chen Yuan se inclinó pesadamente en el suelo y continuó lentamente en voz baja, su majestad, tome un salvavidas. En ese momento, el corazón de Yansun se sintió como si lo hubieran apuñalado, surgiendo oleadas de dolor agudo desde el interior. Si la general Chu muere a manos de su majestad nunca será feliz. Usted dijo esto antes también. No importa cuáles sean tus sueños, tienes que estar vivo para tener esperanza. Si estás muerto, es demasiado tarde para cualquier cosa. Yansun permaneció en silencio por un largo tiempo mientras los vientos tiraban de su túnica. Se paró en la cima de la montaña, pareciendo como un águila que había extendido sus alas. Chen Yuan, ¿por qué dices todo esto? No tienes rencor contra Achu. No guardo rencor contra la general Chu. La ofendí previamente, pero no fue intencional. Cuando la quería muerta, era simplemente para asegurarme de que sobreviviría. Ahora que ya no es una amenaza para su majestad, tampoco quiero verla morir. Lo más importante es que Chen Yuan levantó la cabeza, miró a Yansun con energía con los ojos y continuó, no deseo que el corazón de su majestad sea retenido. En este mundo, solo su majestad puede hacer realidad mis deseos, y solo su majestad es digno de seguir. Mi lealtad a su majestad es eterna, incluso si su majestad se vuelve malvada y es despreciada por el mundo. Mayor que seguiré a su majestad todo el camino hasta que muera. Si su majestad quiere matar a todos en el mundo, yo seré el primero en levantar mi espada. Si su majestad quiere usar cadáveres humanos para llenar el mar del este, seré el primero en cortar mi propia cabeza. He vagado por la mitad de mi vida y he sido despreciado por muchos porque no he encontrado nada digno de creer. Ahora, lo he encontrado. Las esperanzas de su majestad son mis creencias. Por lo tanto, no deseo que su majestad viva una vida de remordimiento y arrepentimiento. Mayor que majestad, déjela ir. La gama de emociones de Yansun se amplió de repente. En ese instante, recordó todo lo que había sucedido en estos 10 años, mientras escena por escena aparecía frente a él. El niño pequeño se levantó del charco de sangre y lo miró fijamente, con los ojos llenos de odio. Le dolía el corazón y usaba el dedo para acariciar el cuello del niño. El viento soplaba en el cabello frente a la cabeza del niño y con esto, recordó para siempre la mirada en ese par de ojos que estaba lleno de espíritu inflexible. Por último, cerró los ojos y comenzó a distanciarse de esos recuerdos. Todas esas emociones de amor se rompieron por él en ese momento, lo que le hizo sentir un inmenso dolor en su interior.
Transmite mis órdenes al general Q y dile que abra los cursos de agua en las fronteras del sur. Dejadlos. Su Majestad. Un fuerte grito hizo eco. La tropa de mensajeros tropezó con los escalones de piedra mientras subía la montaña. Mientras corría, gritó, noticias de emergencia desde la frontera. Noticias de emergencia desde la frontera. Yan Sun y Chen Yuan se dieron la vuelta para ver la expresión de horror en la cara del soldado. Se arrodilló en el suelo y abrió el documento, leyendo en voz alta. Del vice, general del Paso Tang Shui en las fronteras del sur, Kisaokian. En el día 16 del noveno mes, un enemigo desconocido atacó el Paso Tang Shui en las fronteras del sur. Aparecieron en el territorio de Yanbei de la nada y cortaron nuestras líneas de comunicación, conquistando 13 condados en el proceso. El jefe de oficiales del Paso Tang Shui, el general Qiu, murió en batalla. Todos los oficiales con rango de general de división y superiores también murieron en batalla. Hemos perdido unas 30.000 personas en total. Ayer por la tarde, el Paso Tang Shui fue violado. Nuestras fuerzas entablaron batalla con el enemigo. Este es mi último mensajero y mi último caballo de guerra, y espero que las noticias lleguen a Su Majestad. Defenderé mi posición hasta la muerte y no defraudaré la reputación del ejército de Yanbei. Los 50.000 guerreros en el Paso Tang Shui han decepcionado a Su Majestad, y reconozco mis errores en esta carta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no oímos nada hasta ahora, a pesar de que el Paso Tang Shui fue atacado el 16 de septiembre? De pie, Chen Yuan bramó. El mensajero respondió con pánico. Toda fuerza quedó atrapada en el paso, ya que el enemigo se presentó sin ninguna señal. No solo eso, sino que el enemigo tomó todas las provincias circundantes. No tuvimos ninguna oportunidad de informar. Entonces, ¿por qué las provincias cercanas a la región no sabían nada? ¿Cómo podrían permitir que la guerra se prolongara hasta tal punto? El mensajero levantó cautelosamente la cabeza y miró a Yan Sun. Después de un momento de vacilación, explicó en voz baja. Esa región eran las planicies de Sanghen. La mayoría de los oficiales no solo se fueron con la maestra Chu, sino que los que se quedaron escucharon que esos enemigos estaban allí para rescatarla. Si no hubieran tratado de ocultar a los enemigos, eso sería digno de elogio. Ninguno vendría a informar. Incluso los funcionarios locales estaban atados por los civiles. ¿Qué? Chen Yuan explotó de rabia. ¿Qué quieres hacer? Rebeldes. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde están los soldados? Están todos muertos. ¿Cómo no podrían molestarse cuando vieron a sus oficiales amarrados? Sobre eso, este subordinado escuchó algunos rumores. Las fuerzas locales ayudaron al enemigo a atacar. No solo eso, sino que también proporcionaron un diseño de defensa detallado del Paso Tang Shui. Si no fuera por eso, una ciudad tan fortificada no podría ser tan fácilmente sitiada. ¡Qué ridículo! Entonces, ¿qué está pasando ahora? Resonó de repente una voz profunda. Chen Yuan giró su cabeza solo para ver a Yan Sun cuestionando sin emoción, así que el Paso Tang Shui ha sido conquistado. ¿Qué está pasando ahora? La cabeza del mensajero estaba llena de sudor. Tembló y pronunció otra declaración impactante. Para cuando se ordenó a este subordinado que entregara el mensaje, la Marina de Guerra Tang había recibido de alguna manera noticias sobre el asedio y ya estaba esperando más allá del paso. En el momento en que se abrieron las puertas, las fuerzas Tang aterrizaron y ahora se dirigen al paso Longjin. ¿Quién es su comandante? Él era el emperador de Tang. ¿Qué tan grandes son sus fuerzas? Al menos 100.000. Yan Sun pudo escuchar a Chen Yuan respirar profundamente en shock.
Entrecerró los ojos y recuperó instantáneamente su aura de emperador, como si estuviera contemplando toda la vida desde arriba. Li Ce, ha venido él mismo. Reunid a las tropas. El primer ejército y el segundo ejército deben reunirse a la vez. Nos dirigiremos al paso Longyin, declaró Yang Sun. Más asterisco más asterisco más. Después de solo 6 horas toda la formación se reunió al pie de la montaña Wiwi. Situados en la frontera de las tierras altas de Sangshen, no estaban demasiado lejos de los pasos Tangshui y Longyin. Montando en su caballo de guerra, la túnica negra de Yang Sun revoloteaba en los vientos. Siguiendo un poco detrás de él, Chen Yuan preguntó en voz baja. Su Majestad, los que atacaron el 16 de septiembre también son del Imperio Tang. No, eso no podría ser. Yang Sun negó con la cabeza. Con la mirada fija en la distancia, dijo en voz baja, el Imperio Tang está lejos de Yanbei. Si el hecho de que Achu y yo nos hubiésemos separado llegara a los oídos de Li Ce en el mismo día, no podría haber llegado al paso Tangshui antes del 16. Creo que fue otra potencia la que recibió la información antes de pasarla a Li Ce, y atacó el paso Tangshui para abrir un camino para el Imperio Tang. Chen Yuan frunció el ceño y preguntó. Entonces, ¿quién podría ser? El Imperio Xia. Eso sería imposible. ¿Quién? Con su mirada congelada, Yang Sun respondió lentamente, ¿quién más podría entrar y salir tan fácilmente del territorio de Yanbei? Chen Yuan se sorprendió ante la hipótesis de Yang Sun, mientras gritaba, el rey de Qinghai. El rey de Qinghai. Yang Sun escupió lentamente esas palabras. Finalmente, nos reuniremos. Pronto. Cuando las estrellas dieron paso a la luz del sol, llegó un nuevo día. Su Majestad, gritó un explorador desde lejos y gritó, a unos 5 kilómetros de distancia, descubrimos fuerzas desconocidas. ¿Cuántas personas están ahí? El enemigo se extendía de sur a norte en una formación de más de 5 kilómetros, y había sellado el avance de nuestras fuerzas. Estimamos que tienen 13 divisiones de infantería, 8 de caballería, al menos otras 17 de infantería con armaduras pesadas, e incluyen arqueros portadores de escudos y otras fuerzas de apoyo. Son por lo menos 150.000. En ese momento, todos respiraron profundamente con incredulidad. Una fuerza tan poderosa había aparecido dentro de las fronteras de Yanbei. Si no se encontraron con este enemigo hoy, ¿quién sabía a qué tipo de desastre podría conducir? Yang Sun no tenía las mismas preocupaciones que el resto. Sabía que la única razón por la que todo este ejército se presentó fue para interceptar al ejército de Yanbei, para que Li Ce pudiera retirarse. De alguna manera, Yang Sun ya había adivinado la identidad de su enemigo. Aunque estaba bastante sorprendido, también sentía alegría. Admitió que lo habían tomado por sorpresa, pero como enemigo, esperaba que la otra parte se destacara y luchara cara a cara. Después de todo, podía liberar a su propia mujer, pero nunca permitiría que alguien más la salvara del dilema que él creó para ella. La niebla de la mañana cubrió toda la tierra. En la niebla, el ejército gigantesco finalmente apareció, y se extendió lentamente como un océano. Con su túnica negra, los ojos de Yang Sun estaban sin emoción y firmes mientras salía de su formación. Casi simultáneamente, una figura apareció desde dentro de la fuerza opuesta. A pesar de que estaban muy lejos el uno del otro, Yang Sun pudo decir de inmediato quién era. Sus miradas se encontraron, y Yang Sun se rió levemente. Él dijo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Capítulo 1-2. Qiao fue despertada bruscamente en el caos.
El sonido de caballos galopando había ido y venido como el trueno, apareciendo antes de que ella pudiera siquiera reaccionar. Después de 3 días de inanición y resistencia a la frialdad, Chuqiao ya estaba en su última etapa. En su apuro, agarró su espada y salió corriendo de la tienda. Aturdida y sintiendo calor, solo podía ver un lío borroso de antorchas. Con el ruido de los cascos de los caballos cada vez más fuerte, era como si los enemigos se estuvieran acercando. Escuchó a alguien gritarle, así que se dio la vuelta, solo para ver a Xiao y sus ojos inyectados en sangre. Su boca se abrió y se cerró. Estaba peleando con alguien. Estaba cubierto de sangre, y ella solo podía rezar para que no resultara herido. La cabeza de Chuqiao estaba zumbando, y ella ni siquiera podía decir lo que estaba pensando. Quería escuchar atentamente las palabras de Xiao, pero parecía que nunca podía escuchar con claridad. Esta fue la 4ª vez que Zhao Yang allanó el campamento. El ejército de Xia había perdido gradualmente su paciencia. Rodeándola, solo podía escuchar los sonidos de la muerte mientras sus guardias caían uno tras otro. Más y más enemigos cargaron, mientras los enemigos rompían la formación, y cada soldado comenzó a luchar solo. El ejército de Xiao era como una inundación, eliminando su defensa inestable. Cuando una flecha voló, un guardia saltó para protegerla. La flecha atravesó su cráneo, apareciendo en el otro lado. La punta apuntaba directamente a la nariz de Chuqiao, mientras la sangre goteaba. «Proteged a la maestra», gritó alguien. Sin embargo, los soldados de lejos ya no podían acercarse. Rodeada de cuerpos, toda la vista de Chuqiao parecía estar pintada de un brillante color carmesí. Con los vientos soplando, la tormenta de nieve continuó. Frente a esta situación desesperada, Chuqiao pensó, parece que este es el final. Está bien. Ella asintió levemente, y en voz baja, con voz ronca, dijo: «Esto está bien, esto está bien». Una fila de ballestas fue disparada, mientras innumerables flechas volaban, aullando mientras cortaba el aire. Levantando la cabeza, Chuqiao miró la lluvia letal que se dirigía hacia ella, 1.000.000 de pensamientos pasaron por su cabeza. Pensó que tal vez moriría, ya que el tiempo parecía detenerse. Toda su vida brilló ante sus ojos. En su orfanato, había sido seleccionada por su país, y después de más de una década de entrenamiento, seleccionada para ir a una prestigiosa academia militar. Después de graduarse, fue enviada a la inteligencia militar, y después de innumerables misiones de asesinato e infiltración, dio su vida por el país. Después de eso, llegó a esta era de caos y, una vez más, vivió una vida que se parecía mucho a ella. De repente, una intensa sensación de fatiga la abrumó. Mientras el viento soplaba hacia ella, tenía el débil deseo de que simplemente deseara renunciar a toda su determinación y sus luchas. Todos estos años, sin importar el tipo de situación desesperada que enfrentó, nunca había perdido la esperanza en la vida. Sin embargo, de repente sintió que no quería seguir luchando. Estaba realmente muy cansada. Así sería, y ella finalmente podría descansar un poco. Maestra, gritó Xiao con desesperación al ver a Chuqiao meramente de pie, frente a la lluvia de flechas, como una estatua congelada. Sintió como si su corazón hubiera sido desgarrado. Enloquecido, agitó su espada una y otra vez. Rápido como un rayo, su espada dejó una imagen brillante en el aire cuando 2 cabezas volaron en el aire, con sangre fresca manchando el